Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Nos vamos a tener que acostumbrar a la lluvia porque la borrasca Efraín todavía tiene en alerta a 7 comunidades autónomas por fuertes lluvias y viento, y la peor parte se la ha llevado Extremadura. Los coches volcados en la carretera de La Roca. Y aquí está el gordo. Mira la balsa de agua que hay aquí. Cientos de personas han tenido que ser evacuadas. Solo en Badajoz han caído más de 100 litros por metro cuadrado. Los servicios de emergencia han atendido más de 600 incidencias y decenas de carreteras siguen cortadas por la acumulación de agua. Hoy la costa gallega está en alerta naranja por la tormenta. También el norte de Portugal. Decenas de colegios permanecen a esta hora cerrados en los alrededores de Lisboa y hay restricciones en el transporte ferroviario de todo ese país. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Casi un centenar de personas ha tenido que ser evacuadas este martes por las inundaciones. Lo último es que las autoridades lusas le han pedido a los vecinos que, en la medida de lo posible, teletrabajen, eviten los viajes de media y de larga distancia. Vamos hasta Lisboa, corresponsal Lucas Font. 82 personas han sido desalojadas de sus casas este martes en Portugal tras las fuertes lluvias que han afectado al interior del país y especialmente a Lisboa, donde se han registrado más de la mitad de las casi 3.000 incidencias detectadas por Protección Civil. Una situación que se ha estabilizado en las últimas horas, pero que podrá volver a empeorar este miércoles. Prevemos un agravamiento de la situación meteorológica durante la mañana y parte de la tarde, con lluvias persistentes y puntualmente fuertes, ha alertado el máximo responsable de Protección Civil tras una jornada marcada por importantes inundaciones en la capital. Los colegios de las zonas más afectadas han permanecido cerrados, así como algunas líneas de tren y estaciones del metro de Lisboa, que ha sufrido algunas alteraciones durante todo el día. Las autoridades portuguesas elaborarán un registro de los daños en los próximos días y estudiarán activar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea previsto para catástrofes naturales. Tras esa acción celestial tan propia de un extraterrestre, Messi tiene la calma, la tranquilidad de ver, de descubrir, de intuir, de aspirar a que haya un socio en el área pequeña. ¿Y quién si no? Argentina ya está en la final del Mundial de Qatar. La albiceleste, la selección de Messi, le ha ganado a Croacia por 3-0 y va a disputar su sexta final de un Mundial. La segunda para él, para Messi, la primera desde que murió Maradona. Miles de argentinos han salido por todo el mundo a celebrar el triunfo de su selección, lo acabamos de escuchar, y ahora Argentina espera a su rival en la final del domingo. Hoy se van a enfrentar Francia y Marruecos a las 8, pero la celebración de los argentinos va a seguir acaparando titulares a lo largo de todo el día. Desafiando a la edad, Messi se echa el equipo a la espalda, dice el New York Times, y para el Guardian, Leo Messi está ya en la gloria suprema. La prensa internacional se rinde a los pies de Messi y Sampe después de un partido emocionante. Y no es para menos, porque la cita mundialista no comenzó bien para Argentina después de esa derrota con Arabia Saudí. Lleva el mismo camino que hizo España en el Mundial de Sudáfrica, cayendo en el estreno, ganando el resto. Al albiceleste solo le queda el último broche, la final del domingo, que será una más, como reconoce el propio Messi. El primer partido fue un golpe muy duro para nosotros, porque veníamos de 36 partidos sin perder, de 36 partidos invictos, y empezar el Mundial así con un rival que a priori nadie se pensaba que podíamos llegar a perder. Fue una prueba durísima para nosotros y es un desgaste mental muy grande. Y jugamos 5 finales y por suerte la pudimos ganar las 5 y ojalá la que viene también sea de esta manera. Pues que para él será probablemente el último partido en un campeonato del mundo. Será el número 26 en su carrera de citas mundialistas. Supera el techo de 25 que comparte desde hoy con el alemán Lothar Matthaus y será ante Francia, que defiende su título de hace 4 años, o contra Marruecos, la revelación del torneo, que se enfrentan, como decíais hoy, en esa segunda semifinal a las 8 de la tarde. La cita con Carrusel desde las 8 menos 20. La segunda semifinal del Mundial va a ser esta tarde, como decíamos, y con Qatar tiene que ver otra de las noticias más destacadas de hoy. A las 11 de la mañana va a declarar la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, por el presunto cobro de comisiones del Emirato. Está detenida desde el fin de semana. Ayer la Eurocámara acordó destituirla de todos sus cargos en el Parlamento, mientras la policía y la Fiscalía belga siguen investigando esta trama de corrupción. Hay un temor generalizado en el Europarlamento de que este tema comprometa la credibilidad de la institución. Hoy comparece además la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. En España la noticia va a ser económica. A las 9 vamos a conocer el dato definitivo del IPC de noviembre. Ahí podremos confirmar si en efecto la inflación se sigue moderando en nuestro país, según el dato adelantado que conocimos hace apenas un par de semanas.
semanas. El IPC estaba en un 6,8%, uno de los más bajos de Europa. El Gobierno confía en la evolución favorable de la economía para contrarrestar el coste electoral que puedan tener las reformas que quiere hacer antes de que se acabe el año. Hoy hay sesión de control al Gobierno sin Pedro Sánchez porque viaja a Bruselas, pero la reforma del delito de malversación va a acaparar el debate. Seguimos adelante con ese recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el pisoteo que se está produciendo durante toda esta tramitación administrativa. Mañana el Congreso votará el acuerdo para reformar la malversación y entre las enmiendas que han presentado los grupos para actualizar el Código Penal, el Gobierno ha colado una para mejorar, para matizar la ley del solo sí es sí después de toda la polémica por la reducción de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales. Lo que se incorpora es una aclaración con la voluntad de que llegue el mensaje a los jueces sobre cómo interpretar la norma. Pachi López, PSOE. Es recordarles, oiga, que no tienen por qué producir las sentencias que están produciendo porque, como digo, el Código Penal les permite mantener las condenas que ya tenían los agresores, los violadores. Es miércoles, es 14 de diciembre. Y hoy va a ser un día marcado por las noticias económicas, como les decíamos, esas que afectan directamente a nuestro bolsillo. Les decía que en un par de horas vamos a conocer la confirmación del IPC de noviembre y con ese dato definitivo podremos analizar mejor cómo está evolucionando también la inflación subyacente. Que es la que notamos realmente cuando vamos a comprar, por ejemplo, al supermercado. Gillian Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. Y es que ahora son precisamente los precios de los alimentos los que están manteniendo la inflación por encima del 6%. Aunque la buena noticia es que España sigue siendo el país de la zona euro donde menos están subiendo los precios. Jordi Fábrega. Con el dato definitivo de la inflación de noviembre que publicará hoy el INE, se hará oficial la subida de las pensiones para el año que viene, que rondará el 8,5%. Será el primer año en el que la cuantía de las pensiones sube lo mismo que la inflación media del año anterior. En noviembre los precios bajaron ligeramente de precio, según el dato adelantado del INE, y eso permite que la inflación encadene 4 meses seguidos bajando hasta situarse en el 6,8%, según el dato que adelantó hace 2 semanas Estadística. Y baja la inflación porque desde el verano los precios energéticos se han moderado, aunque la mayoría de alimentos siguen subiendo de precio y la inflación subyacente está en niveles récord, cerca de superar incluso los datos de la inflación general. Donde también se está moderando la inflación es en Estados Unidos, ha bajado hasta el 7,1% y eso es importante porque va a permitir que la Reserva Federal frene un poco la subida de los tipos de interés, o al menos que esa subida no sea tan brusca. No será brusca, pero habrá subida igualmente. De hecho, esta semana todos van a subir los tipos de interés. Hoy lo hace la Reserva Federal de Estados Unidos, mañana el Banco Central Europeo y el viernes el Banco de Inglaterra. Y para nuestro bolsillo eso se traduce en que pedir un préstamo nos va a salir todavía más caro. Y luego está la energía. Europa sigue sin ponerse de acuerdo para topar el precio del gas. Los 27 han salido del Consejo Europeo como entraron, divididos y cada uno enrocado en su posición. Y seguirán así por lo menos hasta mañana, cuando se reúnan los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión. Bruselas confía en que los líderes de los 27 Estados miembros puedan ponerse de acuerdo en la cumbre de este jueves, ya que los ministros de Energía no han podido llegar a ningún consenso. El principal escollo sigue siendo el tope que propone la Comisión Europea de 220 euros el megavatio hora. Para España ese tope es inasumible e inadmisible, según la ministra Teresa Rivera. El Gobierno quiere que baje de los 200 euros, pero esa es una línea roja para Alemania. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Ponerle un precio al gas va a estar muy complicado porque Alemania se resiste a aceptar el principio y ayer consiguió romper la unanimidad existente entre al menos 17 gobiernos. Así fue el día. Empezaba muy bien, pero terminó mal. Terminó sin acuerdo porque las propuestas que defiende Alemania con el apoyo de la Comisión fijan un tope para el gas que es demasiado alto para ser aceptados por países como España, Italia o Portugal, y no están solos. La verdad es que el debate pasa a los jefes de gobierno con 2 puntos cruciales. Primero, ese tope que Alemania considera debe rondar sobre los 200 euros el megavatio, y después, ¿cuándo se activa el mecanismo para fijar el tope? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que estar el precio por encima de esa u otra cantidad? La cuestión empezó con 10 días. En el último momento de la reunión de ayer quedaba solo en 3, pero seguía siendo inaceptable para muchos gobiernos. A pesar de todo, las previsiones del Gobierno son optimistas para el año que viene. La Moncloa quiere poner el foco precisamente en la recuperación económica para desviar el debate de otros temas polémicos que pueden pasarle factura en 2023, que es año electoral. Temas como, por ejemplo, la reforma del delito de malversación, las consecuencias que ha tenido la aplicación hasta ahora de la ley del solo sí es sí, o sus enmiendas para poder nombrar a los 2 magistrados del Constitucional sin esperar por la propuesta del Poder Judicial.
Un poder judicial que sigue dividido por dentro. Los vocales conservadores llevan meses bloqueando la renovación del Constitucional, pero ahora que previsiblemente va a entrar en vigor la reforma del Gobierno para poder nombrar magistrados con una mayoría menor, pues los conservadores han cambiado de idea y quieren hacer ya los nombramientos que le toca al Consejo. Por eso habían pedido un pleno extraordinario, pero el presidente del Consejo General del Poder Judicial lo ha parado. Lo ha parado en teoría porque los vocales conservadores no habían presentado los currículos de los magistrados que querían proponer. Informa Pedro Jiménez. El presidente en funciones del Consejo del Poder Judicial no va a convocar de momento el pleno extraordinario que le han reclamado ahora, después de 5 meses de bloqueo, los 8 vocales elegidos a propuesta del PP para elegir a los 2 magistrados al Constitucional. El objetivo era sortear la enmienda del PSOE que contempla rebajar las mayorías para que haya nombramientos. Rafael Mozo sostiene que los conservadores no han incluido en su petición los nombres de los aspirantes y les emplaza a subsanar el error para convocar el pleno. Esta decisión ha provocado una grieta en el sector progresista. Enrique Lucas, vocal del PNV que está dentro de este grupo, envió un mensaje a sus compañeros en el que decía que con esta decisión se rompía el compromiso de consenso que llevó a Mozo a la presidencia. Enrique Lucas es hermano del magistrado Pablo Lucas, que es el candidato progresista que tiene el apoyo de los conservadores para el Tribunal Constitucional. Nos vamos a ir hoy hasta la Comunidad Valenciana y hasta Galicia para conocer algunas noticias del ámbito local que han encontrado nuestros compañeros allí. Así que en Radio Valencia está Ana Talens, bon día. Bon día. Y en Radio Galicia, Ricardo Rodríguez. Richie, bon día. Hola, bon día, Ángels. Ana, ¿qué es eso de que David Bowie ha sido indultado? Pues sí, David Bowie ha sido indultado, se ha salvado del derribo. Os hablo de un graffiti que estaba en un muro de un edificio abandonado en una calle del centro de Valencia. Iba a ser derribado y es obra del artista Jesús Arrue. Lo pintaba en 2019, durante todo este tiempo se había convertido en una parada obligada de los que visitan el centro histórico de Valencia. Un homenaje a la música de los 80, es el rostro icónico del cantante al que escuchamos con una especie de rayo en la parte derecha de la cara, su cresta, sus característicos ojos, uno de cada color. Sin embargo, como te digo, iba a ser derribado, así que se inició una campaña para salvarlo en redes sociales con la etiqueta Salvemos el Graffiti Bowie. Toda una movilización ciudadana que ha conseguido que el graffiti se haya convertido en el primero indultado de toda España, pero no se ha quedado en el emplazamiento original, lógicamente. Ha sido trasladado al Museo del Carmen, al claustro gótico de este antiguo convento. No ha sido fácil, ¿eh? Ha habido que cortar el muro, trasladarlo protegido en un camión. Los operarios tardaron 3 horas en llevarlo al museo, apenas una distancia de 400 metros de donde estaba, y allí se va a quedar un año. Bueno, pues David Bowie, el graffiti de David Bowie, indultado. Época de Navidad, ya cada vez hay menos cestas de Navidad, hay que decir, pero todavía hay quien regala cestas de Navidad, y vosotros, Richie, ahí en Galicia habéis encontrado una, vamos a decir, un poco original. Sí, como la de esta funeraria de Ourense, ninguna yo creo, Ángels. Un ataúd cesta de Navidad, un ataúd lleno de turrones, bombones, champán, panetone. Qué mal rollo, te voy a decir. Sí, lo típico de la Navidad, pero espérate, porque por aquello de disfrutar los placeres terrenales, antes de tener que utilizar ese ataúd, que se lo puede llevar el ganador si quiere, pues la cesta incluye además un robot de cocina, una Thermomix y un Satisfyer. Vamos, que no le falta de nada a esta cesta. Hay 333 posibles afortunados. Son las rifas que cada año vende el dueño de esta funeraria, que se llama Arturo Varela, y nos lo contaba así. Pues nosotros, en vez de hacer una cesta de Navidad, pues tiramos de lo que teníamos, que era un ataúd, y fue un poco como surgió. Nosotros hacemos 333 rifas, cada rifa tiene 3 números y la vendemos en un precio de 10 euros. De forma que, siempre vendemos el total de las rifas. El ganador, si no le da yuyu, pues también puede quedarse con el ataúd. La cesta está valorada en 2.500 euros. Lo que resta, hasta los 3.300 que ingresa, va destinado a una ONG. La iniciativa surgió en 2018 como una campaña de promoción de publicidad esta funeraria, pero se ha convertido ya en toda una tradición en la Navidad de Ourense. Pues oye. Sí, pero ¿y qué haces con el ataúd? Porque lo de dentro, ¿vale? Pero ¿qué haces? ¿Dónde metes el ataúd? Lo utilizas de mesita de centro. Thermomix, Satisfyer. No, sí, eso sí, lo que hay dentro está bien. El lote es completo. No le falta de nada. Ana, ¿quién es Maquena? Pues Maquena es una cría de elefante africano, que es una especie que está en peligro de extinción, que tiene un mes porque nació hace un mes en el Biopark de Valencia. Maquena significa la que es feliz en Kikuyu, que es el idioma de una etnia de Kenia. 6.000 personas han participado en la votación para elegir este nombre de esta cría. Es la primera, como digo, elefanta nacida en nuestra comunidad, es la primera valenciana. Mandisa, un dulce tradicional muy apreciado en Sudáfrica y Egipto, quedaba en segundo lugar, y el tercero, Meru, que es la denominación de
de un parque nacional de Kenia. ¿Qué nombre de mujer es más famoso se pone más en Valencia? Amparo, pues si la de faltas valencianas, porque no Amparo le Maquena. Amparo Maquena. Maquena, Amparo. Richie, Ana, hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Y a esta hora llega, como cada día, nuestra recomendación cultural. La trae Pepa Blanes. Es un documental de Isabel Cochet que no va a dejar indiferente a nadie porque habla del acoso y de los problemas que tienen que afrontar las mujeres dentro del mundo del espectáculo. Hoy recomendamos un documental, El techo amarillo, una película que dirige Isabel Cochet y que retrata un caso continuado de acoso dentro del teatro en España. Todo el mundo quería hacer el taller con él. Carismático, seguro de él mismo. Era como un dios para nosotros. La directora da voz a las mujeres que denunciaron a un profesor de interpretación del aula de teatro de Lleida y cuentan a cámara los abusos sexuales ocurridos entre los años 2001 y 2008, cuando apenas eran unas adolescentes. Y se hacían ejercicios donde había mucho contacto, mucho piel con piel. El problema es que él estaba siempre dentro de los ejercicios. Contado con sinceridad, sin sentimentalismos y a veces con tono de thriller, El techo amarillo incluye imágenes de grabaciones internas de aquellos jóvenes. Me impresionaron las voces de ellas, ¿no? Su historia, cómo es una historia que se había silenciado, cómo ellas cuando van a denunciar las cosas han prescrito y cómo encuentran realmente un medio hostil ante las cosas que decían, que yo sentía y que sigo sintiendo que eran verdad. La directora pone a la cámara al servicio de estas mujeres y nos explica cómo el cine puede ser también una herramienta didáctica y de cura para aquellas mujeres que han sufrido abusos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.